Muy bien, pues muchísimas gracias a la Universidad Católica de Ávila por la invitación y también por todo el esfuerzo realizado para que salga el Congreso hacia adelante, ¿no? Y que un gran éxito, según me están comentando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver desde un punto de vista investigador, realmente. ¿Y por qué diréis un análisis bibliométrico? Porque hay un programa que se llama Viewer. Realmente es muy sencillo de utilizar y realmente es muy informativo. Por lo tanto, les invito a que con este nuevo programa de la Universidad de Leiden en Holanda, al final puedan realizar también parte de sus papers, ¿no? Quien esté dentro del mundo académico, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Scopus. Scopus es una de las grandes bases de datos del mundo, junto con Easy Web of Science. Es, digamos, la número uno del mundo en cuestión de publicaciones entre todas las temáticas, en todas las series de conocimiento, y entre ellos la economía social y solidaria. Dentro de Scopus hay, digamos, varias fases, según aquí muestro en el gráfico. Por un lado, antes de la Segunda Guerra Mundial, había una preponderancia de Estados Unidos cada vez mayor en la década de los 30, junto con Alemania. Después de la Guerra Mundial, ya prácticamente Alemania quedó en muy reducida su impacto a nivel mundial desde un punto de vista investigador y científico y en publicaciones en Scopus, y fue un gran crecimiento de Estados Unidos. Y este crecimiento llegó hasta los años 90 y a partir de ahí ha habido un decrecimiento constante de Estados Unidos a favor de China. En la actualidad China es quien más publica en Scopus, el que más. Y a lo que ocurre con China, como veremos luego quiénes son los autores, dónde es la temática, etcétera, está llevando un crecimiento importantísimo. Por lo tanto, la primera conclusión es quien vaya, digamos, a trabajar a China o con investigadores chinos en esa materia, a partir de está, digamos, a caballo ganador, realmente. He tenido, digamos, la oportunidad de trabajar con ellos y se trabaja de forma muy distinta. Una de las características, por ejemplo, si alguien quiere ser árbitro de revistas internacionales, es que en China te dan una semana para revisar los artículos, mientras que en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, te dan un mes, 2 meses, y por eso se dilata tanto el proceso de publicación. Por eso es importante, si tú, por ejemplo, quieres hacer una carrera rápida, es, digamos, opta por revistas chinas y opta también por ser revisor en revistas chinas, porque en tu capacidad de trabajo, si es buena, realmente lo vas a, digamos, rápidamente amortizar, porque vas a tener un fuerte crecimiento en tu currículum desde un punto de vista investigador. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los 4 cuartiles, el Q1, Q4. Prácticamente, por eso lo he puesto en rojo, centraros en Q1, Q2, que es lo que vamos a ver, ¿no? Realmente. Bueno, pues, ¿qué sucede? El mundo de la economía, sobre todo en estas áreas de conocimiento, en empresa, management y contabilidad, y por otro lado, economía, econometría y finanzas, es muy pequeñito lo que hay en Scopus. Realmente Scopus está sobre ciencias puras, en concreto en medicina, y luego también en física, astronomía, en agricultura y en ciencias biológicas, mientras que, por ejemplo, Easy Web of Science es sobre todo para ingeniería. Por eso, a pesar que sea tan poquito, y fíjense que las citas por documento es menor que uno, realmente. Por eso, cuidado con esta especie de obsesión que me citen. No te importe, lo que te importa es que publiques sobre el tema, porque te van a leer. Y si lo haces en abierto, en open access, a partir de ahí te va a leer todo el mundo. No te preocupes por las citas, no tengas esa obsesión. Luego si te citan está muy bien, pero entras como en otra división. Pero en un principio es la publicación en sí, ¿no? Por otro lado, os lo digo por lo siguiente, porque soy árbitro en revistas Q1 en Scopus. Y lo primero muchas veces que se hace por parte de los revisores es ver quién publica, ver tu currículum. Y cuento un poquito algo interno, ¿no? ¿Por qué? Porque a los revisores también nos interesa que las revistas a las que estamos revisando, y estamos trabajando para ellas, esas revistas sean luego citadas a nivel internacional. Y cuanto más conocido sea el investigador, más te van a citar.
Y hay una serie de ideas preconcebidas en el mundo científico. Si tú eres anglosajón, pues dan por supuesto que tú tienes un inglés perfecto. De tal manera que, digamos, la capacidad que luego a ti te citen es mucho más alta que si no eres anglosajón. Y por otro lado, si tú determinadas series de conocimiento publicas, te publican mucho más si vas, por ejemplo, en economía, pero tendiendo a la psicología, porque en psicología se cita mucho más que en economía pura, por ejemplo, ¿no? Por eso, a la hora de elegir las revistas, también tener en cuenta dónde publicar. Publicar en revistas en las cuales estén dentro de tu área de conocimiento, pero muy especializado, no en revistas tan generalistas. Por eso, lo primero a la hora de publicar es ver qué tipo de revistas quieres hacerlo. Y ver luego también si es open access o no lo son, si es, digamos, acceso abierto o no. Y optar siempre por acceso abierto, pero no paguéis, digamos, a ser posible dinero para publicar. Eso está pasando ahora en América, por ejemplo. Cuando digo América es en el continente americano, en algunos países, en los cuales si tú publicas en revistas de pago, por así decirlo, en un principio te pueden valer para una acreditación, pero a medio plazo no te va a servir, porque, digamos, te van a discriminar por ese aspecto, ¿no? Como que esta publicación como que no vale tanto como otra que tú hayas publicado habiendo competido digamos, con otros autores para poder entrar en esa revista, sobre todo si es un special issue. Bueno, pues dentro de Scopus, dentro de la economía que veis que es muy poquito, dentro de ella, donde más impacto podréis tener es en la estrategia y en management. Y de ahí entra responsabilidad social corporativa, porque es parte de la estrategia de las organizaciones. De tal manera que los recursos humanos, por ejemplo, y comportamiento organizacional, que lo veis a la izquierda, si vais, por ejemplo, en temas que van a este lado, a la izquierda, vuestro impacto va a ser menor a nivel internacional dentro de Scopus, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, un análisis bibliométrico. ¿Cómo? A partir de palabras clave en los cuales una es responsabilidad social cooperativa, otra es solidaridad y otros objetivos de desarrollo sostenible. Y no solamente en papers, sino también en capítulos del libro, porque los capítulos del libro también están indexados en Scopus. Pero hay una diferencia. Si tú publicas capítulos del libro en Scopus, el problema es que no te van a leer muchas veces porque las editoriales obligan luego a comprar el capítulo. Y no, entonces, el objetivo para saltar este problema es haz un buen abstract, un buen resumen. Y en ese abstract pon tus principales conclusiones, tus findings. Si tú entras con los findings, con las aportaciones que tú haces al mundo científico, con tus conclusiones realmente, con lo que has conseguido con la investigación, muchos te van a leer solamente en el abstract y te van a citar. Por lo tanto, el abstract es más importante de lo que parece. ¿De acuerdo? Siempre tiene que tener una parte de el por qué lo hiciste en la metodología, cuáles son las hipótesis de partida y al final qué conclusiones sigues, ¿no? O qué has sacado en claro a partir de esa investigación. Bueno, pues a partir de estas tres, digamos, palabras claves en inglés, pues lo que se hizo fue ver los query strings, son las preguntas de investigación. Por un lado, hubo 29.000 documentos en responsabilidad social corporativa en general, de todas las áreas de conocimiento, en las cuales, limitado a economía, econometría y finanzas, 8.327, y limitado a negocios, management y contabilidad, 18.000. ¿Dónde están, por lo tanto, digamos, la fuerza de la economía, por así decirlo, dentro de las publicaciones? Están en estas dos áreas, prácticamente es la totalidad. Pero esto no pasa con solidaridad ni con objetivos de desarrollo sostenible, como veremos después. Entonces, como la responsabilidad social corporativa ya está, digamos, dentro de la economía, está como muy trillada ya es un tema ya muy estudiado y lo veis en este gráfico. En este gráfico, en el 2022, ya ha habido una caída en el número de publicaciones con temas que tengan relación con responsabilidad social corporativa.
ya prácticamente con 300, 250 publicaciones al año sobre este tema, te queda muy poco, digamos, para ver dónde exactamente publicar, ¿no? En qué aspecto de la responsabilidad social corporativa hacerlo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los países anglosajones, digamos, como llevan ya tiempo con ellos, son los, digamos, líderes, ¿no? Y llama la atención en tercer lugar a China. China está creciendo rapidísimo y fijaos que España está en quinto lugar. De tal manera que tienes los 4 países, de los 4 primeros, 3 son anglosajones en este tema. Y viene dado sobre todo por revistas científicas, por la localización de estas revistas, que son sobre todo en países anglosajones. Por eso el inglés se ha puesto como lengua internacional. Lo han puesto, digamos, los países anglosajones para tener ventajas a la hora de tener un pensamiento único. Porque es muy... Y luego son citados los autores, sobre todo anglosajones, por ese motivo, ¿no? De tal manera que puedes ir permeando de esa manera. China lo está viendo. Y como estamos en un cambio ahora de liderazgo mundial, en donde China ya es la primera potencia económica del mundo en 2016, desde 2016, en términos de paridad de poder de compra por delante de Estados Unidos, ya está intentando meter su pensamiento, digamos, dentro de la literatura económica. Y ahí lo veis que está financiando principalmente este tipo de publicaciones. De los 4 primeros, vamos, de los 6 primeros del mundo, 4 son chinos, instituciones chinas, como veis. Sobre todo la Fundación de Ciencias de China. Es además a nivel nacional, ¿no? De tal manera que China está apostando ahora, y veis que no está Estados Unidos dentro de las 10 primeras del mundo en responsabilidad social corporativa. Por eso, digamos que China lleva el 64,19% de la financiación en estos temas, y una manera, digamos, una estrategia posible sería voltear hacia China, mirar a ver si te puedes integrar en algún equipo investigador o con alguna universidad china puedes llegar a algún acuerdo. De tal manera que lo puedes hacer o directamente a través de tu institución, o si no hacerlo tú mismo, por ejemplo, ofrecerte como voluntario para revisar una revista china, y cuando ya lleves una serie de revisiones y ya se fijen en ti, es cuando ya luego recibes una invitación, que es lo que me ha sucedido más de una vez, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos que quiénes son los autores principales. Veis, por ejemplo, aquí que en los top 20 del mundo, en este tema de responsabilidad social corporativa, hay muchos hispanos, hay muchos latinos, de tal manera García Sánchez, Pérez, Martínez Ferrero. Por lo tanto, digamos que el mundo latino tiene mucho que decir aquí. Aquí, por ejemplo, está Hasted, Brian Hasted, que está en el TED de Monterrey, un buen amigo, con el cual, por ejemplo, he publicado también con él, ¿no? Y está en el número 15 del mundo, ¿no? Dentro de la responsabilidad social corporativa, dentro de las publicaciones. ¿En qué revistas? Estas son las principales. Veis que todas son Q1 directamente, y veis que son las típicas revistas en las cuales están las editoriales de toda la vida, desde Springer, John Wiley, Emerald, Elsevier. De tal manera que si tú publicas en una de ellas, te aseguras realmente que tu investigación va a tener impacto. Lo que ocurre es que es muy difícil entrar en ellas. Solamente aceptan el 5% de todo lo que se envía. Si tú lo envías por libre, es muy difícil que te lo publiquen. Pero es mucho más fácil si lo publicas a través de un special issue. Ellos, bueno, todas las revistas lo que hacen es, de vez en cuando, depende de cada una de ellas, puede ser cuatrimestral, semestral o anual incluso, hacen special issue tú sobre una temática determinada, y a partir de ahí, y a partir de ahí puedes, digamos, entrar. Es mucho más fácil entrar que no hacerlo por libre. Así que si, por ejemplo, si la universidad donde trabajas, en la organización donde estás, te obliga a, por ejemplo, publicar en Scopus, espérate a los special issue directamente, ¿no? No vayas por libre, que es mucho más complicado, como digo, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes son, digamos, las principales instituciones en las cuales publican sobre responsabilidad social corporativa? Pues veréis que hay 2 españolas, está la Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca. Y veis que ya, digamos, Estados Unidos ya se va quedando detrás. Ya es sobre todo, digamos, Europa por un lado, también tenéis China y tenéis Canadá en este caso, ¿no? Pero si veis que la mayoría de las 10 primeras son europeas,
hay una mayor sensibilidad social dentro de la Unión Europea frente a Estados Unidos. Y estos autores dentro de Pennsylvania State University, muchos de ellos son latinos. Por lo tanto, digamos que hay una posibilidad también para autores latinos en América Latina que vivís, podríamos colaborar también con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, tenemos que en temas de solidaridad hay un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque de los 29.000 documentos que hay publicados en Scopus sobre solidaridad, en economía y en empresa apenas llega a los 4.000, no llega ni a 4.500. Entonces, ¿dónde está el gran, digamos, grupo de documentos dentro de esta temática? En ciencias sociales y en artes y humanidades. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, la solidaridad apenas se ha investigado y es un área de oportunidad, como digo, ¿no? De tal manera que este área de oportunidad pues ha habido, digamos, un menor número en comparación con lo que existía anteriormente, y también Estados Unidos y Reino Unido, por las revistas en inglés, son los que lideran, pero también tienen mucha fuerza ahí, también Europa en general, ¿no? España la sexta en el ranking, con 167 documentos en total, ¿no? Bueno, pues dentro de ello, la Comisión Europea, en este caso en solidaridad, es la que más financia proyectos. Fijaos que solamente el número Comisión Europea, Horizon 2020 y la European Research Council, los tres son, y bueno, y luego el programa, el séptimo programa marco, prácticamente de los 10, 4 de la Unión Europea. Y está Portugal también ahí, nuestros vecinos queridos, y luego el Reino Unido, por lo tanto, y Alemania. Es la mayoría también otra vez Europa en temas de solidaridad. Frente a ello, ¿quiénes son, digamos, los principales autores? Pues hay autores aquí españoles, realmente, ¿no? Uno está Ribeiro, Miguel Ángel Ribeiro, luego está Casasus también, y luego también me lleva una sorpresa, también estoy yo por ahí, ¿no? Estoy en el número 14 del mundo en este tema de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, una manera también de entrar es a través de otros autores. Por ejemplo, con Ribeiro, pues he publicado en Springer con él, por ejemplo, ¿no? Siendo editor Ribeiro, ¿no? Y conmigo, por ejemplo, ha publicado Casasus, por ejemplo, ¿no? De tal manera que siempre haciendo equipos es cuando se llega lejos. Muchas veces cuando vas solo puedes llegar lejos, pero si quieres llegar al infinito tienes que ir siempre en equipo, ¿no? Dentro de las revistas, pues veis que también está CIRIEC. La revista CIRIEC está en el top 3 mundial en solidaridad, con 39 publicaciones. Está por encima de Sage, de Springer, aunque todavía le falta para llegar a donde está el número 1, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Fijaos que le queda solamente una publicación para ser el número 2 del mundo, CIRIEC España. Y por ese motivo, las universidades, aquí es curioso, las afiliaciones, aunque Estados Unidos no financia tanto, hay un deseo por parte de los investigadores, hay un deseo personal, que a pesar de no tener esos grandes, digamos, proyectos de investigación financiados, ellos también trabajan por su cuenta, ¿no? En ese aspecto. Entonces, por eso está la Universidad de Georgia, por lo tanto, ya es el sur de Estados Unidos, allí ya se permea más el tema de solidaridad, y Texas también, AM, y luego también en Cornell University. Por lo tanto, digamos que son universidades, digamos, que están en el sur de Estados Unidos, con los cuales tienen este sentimiento de solidaridad, y también con Europa. Fijaos que hay dos instituciones rusas también, ahora con la guerra es probable que, bueno, que cambie totalmente esta clasificación para ellas. Y Estados Unidos solamente está con Texas y con Georgia y con Cornell, realmente, ¿no? Por lo tanto, hay una mayor dispersión en este caso en las investigaciones, ¿no? Y ya con respecto a las ODS, de los 8.000 documentos es muy poquito, prácticamente simbólico casi, lo que hay en empresa y en economía. Por lo tanto, es otra área de oportunidad publicar en Scopus sobre esta temática, porque ahora sobre todo es en ciencias sociales y en ciencias ambientales, ¿no? De tal manera que
es un tema en pleno desarrollo. Fijaos que en 2014 apenas había y ha habido un fuerte crecimiento en, digamos, en publicaciones sobre este tema, y se espera en un futuro que sea más importante todavía, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema a tenerlo en cuenta, ¿no? Sigue Estados Unidos y Reino Unido, pero por las revistas, pero India es la tercera del mundo. India ahora es la principal back office del mundo, realmente, ¿no? Hay muchas editoriales que se han ido del Reino Unido con el Brexit, se han ido a la India. Otras se han ido a China. Pero la India, digamos que es como la joya de la corona en muchas ocasiones. Recibiréis, imagino, por correo electrónico muchas invitaciones por parte de revistas indias para poder publicar. Y por lo que, digamos, he visto y he publicado, uno de los problemas que tiene publicar en Estados Unidos es que luego los precios de los libros son muy caros. Mira que he protestado, bueno, digamos que he publicado con varias editoriales estadounidenses, ¿no? Y en una de ellas les he dicho, no voy a decir el nombre para no, digamos, no tener publicidad negativa hacia ella, ¿no? Porque es una gran editorial, es puntera mundial, ¿no? Pero tiene el problema esta editorial que los libros pues son 200, 250 dólares por ejemplar. Y lo que sucede es que tan caro, al final se quejan ellos diciendo, oye, ¿qué pasa? Que no se vende tanto. Claro que no se vende tanto, porque esa es en otra realidad. Si tú pones un libro a 250 dólares, te lo van a comprar únicamente algunas universidades de países determinados, no todo el mundo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, tener una fuerte distribución, y os lo digo directamente como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Es ir a editoriales indias. Una vez que ya tengas todas las acreditaciones y tengas todo, entonces ya dices, bueno, ahora lo que quiero es tener impacto social. Y para tener impacto social, el libro se tiene que vender pues a 5 euros, 3 euros, y eso pues lleva a que haya una gran capilaridad en el libro y que todo el mundo te lea. Porque es que si no, con 250 dólares al final no te va a leer prácticamente nadie, o muy pocos, ¿no? Por eso la India está subiendo tanto aquí, objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un interés por parte de los investigadores de todo el mundo para publicar y que se lea, que sea además barato para todo el mundo y sobre todo que impacte en los países en vías de desarrollo. De tal manera que en este caso España pues está en octava posición, siempre en los tres rankings y siempre aparece España, ¿ya? Bueno, pues la entidad financiadora principal, como antes, pues China. China la primera y la segunda la Comisión Europea. Pero en este caso, en Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea, por el aspecto social que tiene y solidario, es muy fuerte este, digamos, deseo de las organizaciones públicas para poder investigar sobre ello, pero a China le interesa porque quiere afianzarse en la primera potencia económica mundial. Fijaos que por parte de Estados Unidos es Bill and Melinda Gates nada más, ¿no? Ni siquiera está ningún organismo oficial por parte de Estados Unidos, lo que habla mucho, digamos, a favor de Bill y Melinda Gates, que tienen este enfoque social, ¿no? Ahí lo tenéis, por ejemplo, proyectos que ellos financian con su dinero, ¿no? Es proyecto totalmente privado y que está a la misma altura de la Academia China de Ciencias, ¿no? Bueno, pues además de ello, tenemos que quiénes son, por lo tanto, los principales autores. Pues los principales autores son sobre todo europeos y latinoamericanos. Por ejemplo, en el caso de Sini es Portugal, luego está Sakharov en Rusia, Makarenko lo mismo, pero digamos que todos, digamos, son latinos por un lado, iberoamericanos. Cuando digo Iberoamérica, incluyo toda América Latina con España y Portugal, y también Europa en general, ¿no? De tal manera que dentro de las revistas, pues son todas Q1s, como veis aquí, dentro del Sevier de Springer y de John Williamsons, y hay una sección que es esta, digamos, revista de Laos, de tal manera que, bueno, que es algo aparte, es algo oficial, pero tiene un gran número de publicaciones, porque en Laos interesa sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible a nivel gubernamental. Pero bueno, el resto, digamos, que es, digamos, revistas Q1 en las cuales hay special issues continuamente, ¿no?, sobre esta temática. ¿Y cuáles son principalmente las universidades? No veréis ninguna de Estados Unidos, veréis Países Bajos en primer lugar, y luego está la FAO por otro lado, y luego está Nigeria, Rusia, Malasia, Ucrania. Ucrania también está Sunni State, ¿no?, ahora que están en guerra con Rusia, ¿no? Pero bueno, esperemos que acabe muy pronto esta guerra, ¿no? Bueno, pues dentro de objetivos de desarrollo sostenible, pues digamos que es Europa quien marca la pauta, realmente, ¿no?
Y ya por último, como conclusiones, es que hay una creciente importancia de China en la actualidad, por lo tanto, fue equipo con China, con investigadores chinos, teniendo en cuenta que os hacen trabajar un montón, sobre todo contrarreloj. Por lo tanto, ver vuestra disponibilidad de tiempo para ello. Solidaridad y objetivos de desarrollo sostenible son temas emergentes. CIRIC España es en el top 3 mundial dentro del tópico solidaridad. Y luego la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valencia pues destacan en publicaciones sobre responsabilidad social corporativa. Y lo último es importante, que los países anglosajones, sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos, es por el idioma y la localización de las revistas, no tanto por las universidades ni tanto por los autores. Cada vez hay más autores latinoamericanos, europeos en general, y chinos frente a anglosajones, en lo que se va observando dentro de la base de datos. Muy bien, pues muchísimas gracias y quedo a disposición. Ahí tenéis mis correos y también mi página web personal por si queréis tener más información y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.